solo escuchás música, escuchás FM Mi Roca 103.5. Encendiendo tu corazón. La radio vive para vos. Vive para vos. Mil victorias. Oh Señor, es tiempo. Trae avivamiento a nuestra tierra, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor. FM Mi Roca. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa, un nuevo lunes, 17 horas, de este programa que se titula De Pastor a Pastor, que es el programa del Consejo de Pastores de Esteban Echeverría. Gracias por acompañarnos. Los animamos, los invitamos a que puedan también seguirnos en las redes sociales, 103.5 FM Mi Roca de la Iglesia Suriel. Pueden entrar al Facebook y a partir de ahí también compartir en sus redes y que puedan darle me gusta y llegar, ¿no?, un poquito más de personas, o si no en nuestras redes sociales donde las vamos replicando. Pueden entrar, pueden seguirnos y ahí mismo podés dejarnos un mensaje y podés hacernos alguna pregunta o dejarnos lo que quieras dejarnos. Así que bueno, este es el programa del Consejo de Pastores de Esteban Echeverría y nuevamente te vamos a acompañar una hora hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Y como todos los lunes, comenzamos todos los lunes de este año, por lo menos a partir de este año estoy comenzando. Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla y todos los lunes comenzamos con una editorial. La editorial de hoy le puse por título La Iglesia son personas impacto. La iglesia son personas e impacto. Este título indica lo que ya sabemos. Pero la pregunta es, ustedes, los que nos están escuchando, los que están escuchando este programa, ¿están impactando a los demás en la vida diaria? Asiera, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ha publicado el resultado de la consulta nacional federal realizada en su última asamblea. Entre estos puntos expresan la necesidad de que la Iglesia no solo debe tener un entendimiento de la realidad, sino que debe ser parte de ella y estar capacitada para modificarla y transformarla. El juicio en el caso de Lucio Dupuy, que seguramente lo verán en los noticieros en estos días, es un niño asesinado por su madre y su pareja, lesbianas ambas, cuyo veredicto sabremos este 2 de febrero. Esto nos alerta de la violencia existente que emana desde las entrañas de la población, en la cual
estamos insertados todos. Y cuando digo todos, digo también la iglesia, es decir, las personas, porque formamos parte de esta realidad. No debemos estar alejados de esta realidad, sino que nosotros somos quienes podemos trabajar y debemos trabajar para transformarla. Al ver estos casos como el que te mencioné y los contextos en que vivimos, somos alertados que tenemos que trabajar con la niñez, por la niñez, con las familias, con la prevención de la violencia en todas sus formas. Claro que la iglesia tiene algo que decir de todo esto. Sí, la iglesia tiene algo que decir de todo esto, porque aunque a las personas, al mundo, esto les suene un poco soberbio, la verdad es que tenemos la solución para todos los males de esta tierra, y se llama Jesucristo. Jesús dijo: los enfermos tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Y de manera muy audaz, también Jesús confirmó que Él vino a dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús no estaba desconectado de la realidad. Todo lo contrario. Él conocía bien la realidad y sabía que su propósito era impactar, modificar y transformar. Jesús sabía bien que la sociedad necesita salvación. Tenemos que tener posturas claras sobre cada tema sociocultural, y la Biblia nos da herramientas, y la formación es necesaria para tener maneras inteligentes de acción. La iglesia debe estar presente y ser relevante en la comunidad en que vivimos. Es verdad que una iglesia local no puede hacer todo, de hecho es imposible, pero sí podemos colaborar con aquellos que sí realizan una tarea específica. Quizá mi iglesia o tu iglesia local no va a predicar a las cárceles, pero sí puede colaborar con aquellos que sí lo hacen y tejer redes de trabajo, dando recursos materiales y obviamente espirituales, como lo es el poder de la oración. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y desentendernos. Los campos están listos para la cosecha. Somos iglesia, la iglesia somos nosotros, son las personas, y nosotros como iglesia vivimos en la sociedad. Así que impactemos. Y quiero que terminemos con esta palabra, ¿no? Impactemos. Y tenemos hoy a una invitada, una persona invitada, que es María Eugenia Schatino. Ella es médica y muchas otras cosas más que profundizaremos ahora un poquito sobre ella. Eugenia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Un gusto y un placer inmenso estar acá en la radio. Bueno, el gusto, el placer y las gracias es de parte mía y del programa de Pastor a Pastor por acompañarnos en este nuevo lunes. Bueno, vos sos médica, y quería primero empezar un poquito con una breve biografía de tu vida. Vos estudiaste medicina, te recibiste de médica, sí, y luego de eso además empezaste un trabajo en las fuerzas. No sé si digo correcto, en el ejército. En el ejército argentino. Sí, sí. Bien, ¿vos cómo comenzaste? O si querés comentarnos algo de por qué te orientaste a la medicina, sí, sí, y por qué diste ese salto, o cómo fue que diste ese salto al ejército. Empecemos por ahí. Bien, en realidad yo siempre quise ser abogada, nada que ver. Pero bueno, cuando conocí al Señor a los 15 años, estábamos mirando un video, una película sobre el aborto, y cuando vi esa película había un montón de mujeres que cuando les mostraron una ecografía y vieron al bebé, esas mujeres habían abortado, y cuando vieron las ecografías dijeron: a nosotros nadie nos dijo que era un bebé, porque si nos hubieran dicho no lo hubiéramos hecho. Eso me impactó mucho, y ese día entendí que el Señor quería que fuera médica y no abogada.
Para lo cual, para sorpresa de todos, porque en realidad a mí me da mucha impresión la sangre y todo, era como la persona menos indicada para ser médica era yo. Y todos todo el tiempo me preguntaban en mi familia, ¿estás segura que quieres ser médica? Sí, entiendo que es la voluntad del Señor que sea médica. Así que bueno, decidí estudiar medicina con muchas dudas, no en cuanto a que sabía que era la voluntad del Señor, sino en cuanto a mi capacidad, porque era la menos indicada. Pero bueno, comencé medicina, el Señor me ayudó y me recibí de médica finalmente. Y bueno, ahí cuando estaba haciendo el último tiempo, me hablaron del ejército y entré a la residencia. El tema es que yo quería hacer ginecología obstetricia, pero en el ejército no estaba esa residencia, pero yo quería entrar al ejército, así que entré en medicina interna, que es clínica médica. Bueno, los años pasaron, el tiempo pasó ahí en el ejército, no tuve la posibilidad de pasarme a ginecología obstetricia, pero bueno, ahí sigue mi historia y después por ahí te puedo contar. Sí, porque primero, el primer punto, que vos estabas orientada al derecho. Al derecho, nada que ver. Abogacía. Sí. Y tenías muchas cuestiones personales con respecto a la sangre, a lo que tiene que ver, bueno, el trabajo del médico, digamos, tiene que meterse con el cuerpo y con muchas cosas que yo creo que si no estás preparado o si no, o como en tu caso no lo ves, es muy difícil, pero está bueno. Yo quiero resaltar ese cambio y esa valentía de decir, bueno, voy para adelante. Pero el ejército, vos comentaste que arrancaste ahí, pero porque no cualquiera dice, bueno, voy al ejército. No, estábamos en un hospital y ahí había un médico que era médico militar y nos comentó que estaba bueno la formación en el ejército y bueno, ahí decidimos con un compañero que del mismo hospital ir al ejército. Bueno, finalmente... ahí te hacen una formación en el área profesional y en medicina, pero también tenés militar. Sí, en realidad primero ahí para entrar al ejército rendimos pruebas físicas, natación, flexiones de brazos, bueno, todas pruebas físicas, rendimos exámenes de medicina oral, rendimos examen psicológico y también entrevistas con un militar, o sea, eran con médicos militares y aparte con militares de carrera. Y bueno, después nos enviaban la carta si habíamos entrado o no. Mi compañero lo habían felicitado en el examen, todo, él no entra y entro yo al ejército. Ahí cuando ya en el ejército hacemos un curso de ingreso de 6 meses, que ahí sí es formación puramente militar, aprender a, bueno, todo lo que es la vida militar. Pero no, mínimamente tenías que tener o una orientación en el deporte o estar preparada físicamente de alguna manera. Sí, me estuve entrenando, era más joven, soltera, y sí, estuve entrenando porque tenías que rendir, eran ciertos para llegar a carrera, a flexiones de brazos, natación, eran exigencias. Entonces, lógicamente sí, tuve que entrenar para poder rendir. Sí, si no aprobabas, no rendías. Y ahí recibiste, ¿qué es el título? ¿Se dice título? Claro, hicimos 6 meses de formación en el Colegio Militar de la Nación y ahí salíamos con el grado de teniente primero. En mi caso, teniente primero médica. Vos terminaste como teniente primero. Sí. Ya habías hecho lo que es todos tus estudios en medicina, te recibiste de médica, entraste al hospital militar. Sí. Y ahí también teniente primero en el ejército argentino. Claro, y ahí empieza la residencia, en realidad, en el hospital militar, donde empieza la especialidad, la formación, que son 4 años luego de la carrera de medicina, de los 6 meses en el ejército, 4 años de formación médica. Ahí, médica y militar, porque bueno, los que estaban superiores nuestros eran militares y médicos. Tenés que aprender a utilizar armamento, por lo menos todo lo que es armas reglamentarias del ejército. Sí, yo tiré con 9 milímetros, fusil y ametralladora, sí, teníamos entrenamiento, con todo, y la última prueba fue en Corrientes, en Monte Caseros, que fue una semana de prueba final, ahí ya, al extremo, que de hecho,
muchas compañeras mías pedían que la saquen porque fue muy dura la última semana y yo fui la única médica pero bueno, porque estaba toda la iglesia orando y los hermanos que pudo hacer la prueba. La única de las médicas que terminó la prueba de esa semana, porque todas pedían relevo, que la saquen porque no podían. Fue la última semana, sí fue. Hacía frío, era pleno invierno y estábamos ahí en un campo en Monte Casero, sí. Bien, con respecto a frío y todo eso, vamos a avanzar un poquito más. Sí. Vos terminás en la Antártida. Sí. Sí. Bueno, terminás, ahora estás acá, ¿no? Después, estuve. Pero lo próximo que haces, entre otras cosas, bueno, que vas comentando, fuiste a la Antártida, pero también como teniente primero fuiste allá. Sí, yo estaba en el tercer año de la residencia y ahí me comentan de la posibilidad de que se necesitaba... A vos mejor no comentarte cosas porque cada vez que te comentaban algo, dabas un salto. Sí, porque me entero que uno de mis compañeros iba a ir a la Antártida, me comentan de la posibilidad de que escaseaban en realidad los médicos que querían ir a la Antártida porque, lógico, es un año ahí de aislamiento extremo en la Antártida. Entonces, bueno, cuando me comentan, me gustó, lógicamente pedí oración, lo comenté y entendí que sí, que era la voluntad del Señor para ir a la Antártida. Así que estuve un año ahí, que también estuve en una base, que es una base científica, donde van investigadores del CONICET, biólogos, científicos, tanto de Argentina como de Alemania, estuvieron de España. Entonces yo era la médica. Durante todo el año estuvimos solo los militares, que estábamos preparando en realidad la base para recibir a los científicos, que llegaban en el verano todos los biólogos. Y bueno, yo era la médica, odontóloga, traumatóloga, porque no había otro, era yo. Así que si a alguno se le caía alguna regla, tenía que ponérselo. Para todo eso igual me estuve preparando. Previamente pasé por odontología, por varios lugares, me entrenaron para hacer extracciones, a pesar de que yo no era odontóloga, pero no teníamos, era la única, me enseñaron claro, allá no hay muchas personas y los que van tienen que estar preparados para todo. Sí. Y si sos médico, sí, tenés que estar preparado para todo. Para todo. Sí, me enseñaron a poner parches provisorios si se les caían los arreglos, porque con el frío se caen, entonces tuve que hacerlo. Y bueno, tuve que enyesar. ¿Se puede decir el nombre de la base? Sí, en ese momento se llamaba Giovanni, la base, pero ahora es Carlini, cambió el nombre. Sí. Bien, porque en Antártida hay bases. A vos te tocó esta. La base Giovanni, sí. ¿Y cuántas mujeres iban a esa base? No, yo fui la primera mujer que invernó ahí. La primera mujer que fue a esa base. Sí, que invernó un año en la Antártida, fui la primera. Y de hecho, durante todo el invierno fui la única. Después eran todos militares, pero bueno, yo era la única. Después llegaron, sí, científicas, mujeres, biólogas, y bueno, investigadores, todos que hacían sus doctorados, sus tesis, sus trabajos del CONICET ahí. Y bueno, y lógicamente yo era la médica para cualquier cosa que pase, lo que necesiten. Bien, estamos hablando con María Eugenia Chatino. Ella es, creo que de toda la vida de Temperley o de esa zona, corregime. Sí. Ibas a la congregación, una jovencita, como cualquier otra jovencita que asiste a la congregación, que iniciaba también sus pasos en la fe. Sí. ¿Y por qué comento esto? Porque si alguno está escuchando la radio, está escuchando lo que estamos hablando, de pronto Eugenia tiene que tomar decisiones, porque obviamente cuando creces tenés que ver tu orientación en qué vas a estudiar, etcétera. Y a partir de ahí estás contando, bueno, que te recibiste de médica, que luego fuiste al ejército argentino y ahí terminaste como oficial primero, médica, trabajando en el hospital militar, y ahí también, luego de tu capacitación difícil, complicada, que vos sí pudiste terminar, luego contás que con el tiempo o en una de tus residencias, te voy siguiendo un poco la historia, terminás en la Antártida siendo la primera mujer que pasa un año en esa base. Bueno,
Ya más o menos para que los que se van sumando al programa en este momento puedan seguir un poco el hilo, pero recuerden que después pueden volver el video, si están en Facebook, pueden ver que queda ahí, pueden revisar y ver de nuevo esta entrevista. Vicky, Dios te bendiga, buenas tardes, dice qué bendiciones verlos y escucharlos, Dios los bendiga. Marisol dice buenas tardes, Dios los bendiga. Andrea, buenas tardes, Dios los bendiga. Van saludando, son los mensajes que venían entrando al principio. Elizabeth Sánchez dice buenas tardes, Dios les bendiga. Saludos a la doctora María Eugenia desde Esteban Echeverría. Eugi, una doctora súper amorosa. Andrea dice forzada y valiente, ejemplo de esfuerzo. León Santiel dice bendiciones hermanos, el Señor los bendiga, que es Oscar Serra. Mariana Buqueri dice hola hermanos, Dios los bendiga. Mariana, ¿cómo estás? Saludos doctora, dice bendiciones, siempre es una bendición escuchar el programa, amamos a la doctora Schettino, es un placer escucharla, dice Paula. Bueno, entre tantas cosas que nos estás contando, yo sé que seguramente hay mucho para contar, pero creo que vamos hilando un poquito en poder, ¿no? Tener una vida esforzada para ir detrás de cosas que quizás no estaban en tus planes en un principio, pero fuiste de alguna manera siguiendo la guía del Señor, los consejos, tu familia, la iglesia, yendo, ¿no? por este camino. Vos terminaste lo que es en Antártida, de estar ahí. Sí. ¿Vos ahí manejabas también armamento, armas? ¿O ahí ya no? No, cuando ya volvemos, que estamos en el hospital, no tenemos armamento, salvo los que están de guardia en algún momento, pero de otro tipo de guardia, no es la guardia médica, pero sí podíamos portar una 9 milímetros, lógicamente, sí pedíamos la aportación por ser oficiales. Después yo vuelvo al hospital militar y completo mi residencia, porque en realidad a mí me dejan excepcionalmente, porque no se podía, pero me dejan irme en el medio de la residencia. O sea, yo estaba en mi tercer año de residencia y me dejan ir a la Antártida. En realidad van médicos que terminaron su residencia, pero excepcionalmente me dejan, así que yo vuelvo y tengo que terminar los 4 años de residencia. Termino la residencia y me preguntan dónde me gustaría ir o si me gustaría ir a otro lado, y la realidad es que la mayoría de los médicos no se quieren ir a otro lado, se quieren quedar en el Hospital Militar Central en Buenos Aires, y si los mandan a otro lado se van de baja, la mayoría. Lo cual en realidad uno firma como un contrato con el ejército que está prohibido, porque ellos te forman y si ellos te necesitan en otro destino tenés que ir. Pero bueno, no les importa y la mayoría, si los mandan a otro lado, se van. Yo dije que no tenía problemas y que me mandaran al Hospital Militar de Bahía Blanca, donde ahí, era la jefa de la sala de internación y bueno, la verdad es que hacía el trabajo de varios médicos. Porque no había tantos médicos militares, entonces al ser médica militar lógicamente tenía que hacer el trabajo de varios médicos. Y ahí me entero de Haití, cuando estoy en el Hospital Militar de Bahía Blanca. No, bueno, te conviene enterarte cosas. No, me entero de la posibilidad de Haití y dije, quiero ir a Haití. Estando en Bahía Blanca, ahí te enteras. Sí, ahí me entero. Digamos, yo sé que habrá pasado de todo, yo sé que pasó de todo en el medio, que no fue nada fácil ninguna de las etapas, pero pensando y escuchándote, ir a Bahía Blanca, nadie iba o todos se van de baja, pero esa posibilidad solamente de ir te abrió la posibilidad o te enteraste, ahí es donde te enteras de Haití. Sí, yo estaba en Bahía Blanca, la realidad es que sí, que el hospital, bueno, pasaron muchas cosas. De hecho, en un momento yo hasta, no sé, hacíamos de todo, desde regar las plantas hasta cortar el pasto, porque era como, bueno, y fue llegar y decir, vamos a mover esto y que esto empiece a funcionar como sea. Así que bueno, al final termino haciendo el trabajo de muchos médicos y me entero, no sé cómo, me entero de Haití, ahí sí, por alguien, no recuerdo exactamente cómo fue, de la posibilidad, creo que había un militar de carrera que estaba por ahí cerca y me comenta, pero no puedo,
Pero bueno, ahí dentro de Haití, digamos, si no hubiera sido Bahía Blanca, no hubieras tenido esta posibilidad. Así que de alguna manera cumplió muchos propósitos. Sí, Haití, sí. porque algunos están escuchando y dice Haití, ¿qué es Haití? Es un país, ¿no? Pero Sí. ¿qué es ir a Haití? ¿Cómo, ¿de qué manera? ¿De qué modo? ¿O vos representando qué? ¿Cómo es? Sí, Contá. de hecho, también la mayoría de los médicos militares no quieren ir a Haití. Es como un destino para todos. Muchos piden la baja si les mandan a Haití. La mayoría no querían ir a Haití. ¿Por qué? Porque es un lugar, bueno, quizás no tiene nada de atractivo, si podemos decirlo, ir a Haití. Es un país, lógicamente, pobre, donde nosotros vamos como casco azules de la ONU, de las Naciones Unidas, y vamos a brindar servicio. Ahí está Argentina, era un batallón de 600 soldados alrededor de eso, y nosotras éramos 2 médicas a cargo de todo el batallón. Así que significaba, lógicamente, trabajar, ir a los orfanatos, estar con todos los soldados, con lo que pudiera pasar también, porque ellos salían a patrullar. Y ahí sí, en Haití sí, si yo tenía que salir del campo porque estaba todo cerrado completamente, si por algún motivo tenía que ir a un orfanato, tenía que ir a un lugar, salía con varios soldados que estaban como guardaespaldas, y yo salía también con chaleco antibalas, casco, armada. Ahí sí, en Haití sí tuve que portar armas, sí o sí. Y bueno, estuvimos ahí en el batallón 6 meses en Haití. O sea, en la Antártida el frío extremo y en Haití el calor extremo. Era los dos. Y bueno, ahí a mí la verdad es que Haití me pareció como que a todos les parecía durísimo el aislamiento, y todos se quejaban y les parecía terrible. Incluso parecía que el viaje se demoraba y que se iba a pasar fin de año allá, y ya mis superiores ya estaban por poco llorando, lagrimeando porque no iban a ver a sus familias. Y a mí la realidad es que no me pareció difícil, porque bueno, estuve 1 año en la Antártida, y después de haber estado 1 año en la Antártida parecía... ¿Y en Haití cuánto estuviste? No, 6 meses. 6 meses. Y aparte, ¿Qué bueno, es una especie de misión de paz? Los cascos es azules. una misión de paz. Los cascos azules de la ONU, Sí. representando a la Argentina, Sí. Siempre como teniente primero. Sí, todavía teniente primero. Es una misión de paz. Y bueno, sí, ahí estábamos a cargo de todo el batallón, sí, y de hecho también venían de otros lados, y ayudaba un poco a un capitán que tenía, porque allá hablan creol y había franceses y él mucho no entendía, y yo algo entendía el francés, así que me llevaba a las reuniones así para poder traducir un poco, y bueno, estábamos ahí. Pero también, y me acuerdo en un momento que venía un huracán, venía Irene, y que estaban todos ya como súper preocupados porque lo estaban siguiendo satelitalmente, ya estaba en República Dominicana y estaba llegando. Así que yo pido oración a los hermanos, y bueno, y sabía que el Señor lo iba a desviar, y en el último momento se desvía el huracán, el Señor lo desvía. Y la verdad es que todos, porque ya estaban, sí, ya todos preparando todo para salir, porque llegaba el huracán para donde estábamos nosotros. Bueno, el Señor lo desvió y no llegó. Wow, estamos hablando con Eugenia Chatino, médica, contando un poco la historia, su historia, que es una historia interesante, que a mí me parecía interesante también comentarla, porque este tipo de historias vienen a través de historias de jóvenes que pueden estar en nuestras congregaciones, como es el caso de Eugenia, que de pronto hay que acompañar, no importa la situación o los pasos que tengan que dar, hay que acompañarlos, tanto con el consejo de las cosas cotidianas como un acompañamiento espiritual. Por eso yo creo que si hoy hay pastores o personas líderes encargadas, los animo, ¿no? Para que se preparen y puedan estar a la par de aquellas personas, aquellos jóvenes que quizá quieran avanzar en lo que el Señor tiene preparado para sus vidas, que a veces
no tenemos ni idea ni cómo. Yo creo que vos, Eugenia, cuando eras joven nunca habías pensado cargar un fusil. No. Digamos, antes ni siquiera empezar a estudiar medicina, ni si te hubiera pasado por tu cabeza. No, nada. Entonces, pero el Señor cuando va trazando la historia de cada joven, de cada persona, desde las iglesias locales debemos estar preparados también para acompañar. Así que estamos hablando con Eugenia Schatino, médica. Este es el programa de Pastor a Pastor, todos los lunes de 17 a 18 horas, aproximadamente una hora te acompañamos. Este es el programa del Consejo de Pastores de Esteban Echeverría, el CUPE, la sigla es CUPE, el Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, y todos los lunes queremos siempre traerte una palabra de bendición, una palabra de desafío, información y todo lo necesario para que puedas equiparte, aunque sea en estos breves minutos, de parte del Señor para cosas importantes para tu vida. Así que te animamos a que, si sos pastor, líder, te puedas sumar al equipo del Consejo de Pastores. Voy a leer algunos mensajes más antes de seguir hablando. Idioma con Misión dice: buenas, pastor, Dios lo siga bendiciendo. Un saludo a la doctora, es un ejemplo de preparación, de excelencia como profesional y de consagración al Señor. León Santiel, que es Norma, dice que es Norma Serra. Buenas tardes, hermanos, bendiciones, hermosa la doctora Eugenia, mujer esforzada y valiente. Saludos, soy Norma de Lomas de Zamora. Siguen llegando los comentarios hacia María Eugenia Schatino. Eugenia, nuestra invitada. ¿Vas a decir algo? Sí, quería, porque justo vos decías de los pastores, que sí, que mis pastores... Quizás por momentos mis papás, yo era joven, vivía con ellos, consultaba, siempre me apoyaron, pero tenían muchos temores. Pero mis pastores siempre anda para adelante, siempre me aconsejaban y que hacelo, vamos a orar por vos, no tengas miedo. Y sí, fue el apoyo de ellos que fue fundamental. Entonces sí, vos hablabas de eso y sí, en realidad el primer llamado era ellos. Surgió la posibilidad de ir a la Antártida, ¿qué les parece? Bueno, vamos a orar y si es la voluntad del Señor, amén, hacelo. Lo mismo Haití, pero sí, siempre el primer llamado era ellos. Así que bueno, y ellos siempre, si entendés que es el Señor, amén, y la iglesia te apoya, así que también eso que vos decías, ¿no? Excelente, bien. Sí, porque es necesario, tener siempre todo el apoyo y contar. Sí. Hay algunos que quizás no tengan, o si alguno le pasó que no tuvo el apoyo y pudo avanzar, sí. Bueno, buenísimo. Siempre enfrenten los desafíos, pero los que son pastores y de la pastora los animamos a que ese proceso los jóvenes no lo hagan solos, sino pueden hacerlo de la mejor manera, y si es acompañado de todas las formas, mucho mejor, sería el mejor de los casos, ¿no? Sí. Así que animamos a acompañar a los jóvenes en cada proceso. En este caso, bueno, la historia de Eugenia es una historia particular de ella, pero cada uno tiene su historia, sus desafíos, sus estudios, lo que fuera, pero siempre intentando en todo lo posible acompañarlos y no dejarlos, porque yo calculo que eso también puede repercutir en el futuro, de que el acompañamiento también resulte que los que fueron acompañados luego puedan mantenerse también firmes, ¿no? Sí. Así que bueno, los animamos a todos. Un mensaje más, Beatriz Ceballos dice: saludos desde Orán, Salta, Dios los bendiga, pastor, saludos a la doctora. Eugenia, quiero avanzar un poco, por ahí ir un poquito más a la actualidad, salvo que después quieras comentar algo sobre toda esta revisión que hicimos de tu trayectoria. Ahora, ya habiendo pasado todo esto que comentás, terminás luego poniendo un consultorio, un emprendimiento ya, vos como médica, algo ya propio, familiar, ¿no? Actualmente estás con este consultorio, que creo que ya hace muchos años ya estás... 10 años ya. 10 años, sí. Ya. 13, 22, 23, sí, 10 años. 10 años aproximadamente. Ya con un consultorio, un emprendimiento propio, ya estás... sí.
bien, ya más de 10 años, ya que ya estás ya bien plantada en este nuevo proceso. Te pregunto, porque a mí me inquieta también saber o conocer ahora, escucharte ya que estás acá, cuál es tu mirada, ¿no? Porque estar en un consultorio, en un lugar con gente donde la salud es algo tan necesaria, ¿no? Para mí debe ser una especie de zona de guerra espiritual, ¿no? Vos recibís mucha gente, recibís niños, madres, ancianos. Sí. Vos ahí aceptás, no, digamos, trabajás Sí. En la salud con un montón de gente de todo tipo, ¿no? ¿Es Sí, así? con toda la familia. Sí, en realidad, viste que te comentaba que yo quería ser ginecóloga obstetra, pareció que eso se vio frustrado. Después cuando yo me voy de baja del ejército y decido venir acá a poner el consultorio, en realidad como mi familia trabajaba en la zona y hay mucha población de pacientes extranjeros, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, y decían, doctorita, venga, necesitamos una doctora acá en la zona, venga, doctorita, sabían que era familiar por los negocios, y venga, póngase acá un consultorio. Así que dije, bueno, voy a poner un consultorio. Y me re gusta trabajar en la zona, porque la verdad es que los pacientes son hermosos, la población es hermosa y son gente, como vos decís, muy necesitada, pero a la vez muy agradecida. Me gusta muchísimo trabajar donde estoy ahora. Y bueno, y la necesidad fue que en realidad empezaron a venir toda la familia. Entonces tuve que formarme en lo que es la atención primaria de la salud, medicina familiar. Así que yo ahora atiendo a toda la familia. Y lo lindo es que yo pensaba que no iba a poder hacer y por el tema de los embarazos y todo, y finalmente no, me llegan un montón de mamás, un montón de embarazadas, mamás de mis pacientes diciéndome que están embarazadas. Es más, hay una anécdota, no es tan anécdota, pero me pasó hace unos años que empezaron a venir para abortar en el consultorio. Los mandaban al consultorio para abortar, como que era una clínica abortista. Claro, estamos hablando de esto a partir de que se aprueba la ley. No, o ya desde antes. Antes, hace varios años, al principio. Y yo como que me ponía mal y me enojaba, decía, pero si esto no es, ¿por qué los mandan acá? ¿Por qué piensan que nosotros hacemos abortos? ¿Quién les dice que nosotros estamos? Pero después me di cuenta que en realidad ellos llegaban por equivocación, pero era el señor el que los estaba mandando, porque llegaban los pacientes, mi secretaria al principio le decía, no, la doctora no hace eso, acá no hacemos eso, y como que también un poco se enojaba, pero después yo le dije, no, decirles que pasen a hablar conmigo, decirles que pasen. Entonces ella los hacía pasar y yo hablaba con los pacientes y les hablaba lógicamente a favor de la vida, en contra del aborto, y muchos decidían no abortar, así que en realidad llegaban, quizás había algún lugar cerca, nunca me enteré, no sé qué pasó ni por qué llegaban al consultorio, pero llegaban y ahí yo aprovechaba para hablarles, porque llegaban equivocados, pero bueno. Y después me pasó muchas veces de muchas mujeres, muchísimas mujeres, que llegaban desesperadas pidiéndome ayuda, porque no era un embarazo no deseado, porque no era la situación, porque no era el momento, porque era el quinto hijo, el sexto, porque económicamente no podían. Y bueno, y lo lindo era decirle, sí, yo te puedo ayudar, no con la ayuda que vos querés, pero sí con la mejor ayuda, y es contándote y bueno, hablándoles de la vida, de las consecuencias del aborto, de todo, y muchas mujeres decidieron tener los bebés. Así que al final no fui obstetra, que era eso que pensaba, pero bueno, ahora atiendo a toda la familia y es mucho más lindo. Bueno, al menos. Sí, justamente, viste, cuando empezábamos yo hacía una editorial enfocado a eso, ¿no? Del trabajo que podemos hacer siendo iglesia donde estamos y transformando el lugar donde estamos. Vos hablabas de embarazo vulnerable, seguramente embarazo adolescente, sí, y este tema, ¿no?, del aborto, entre otras cosas. ¿Cómo ves o el tema de la promiscuidad? ¿Cómo es el tema?
porque a veces nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Pero o enfermedades del tipo sexual en jóvenes que voy a decir no. Sí. No lo puedo creer, digamos. Pasa mucho y pasa Sí. por mala información, por mala formación, pasa mucho por ignorancia. No. Vos recibiendo a la gente y hablando con, Sí, hablando sí. con la gente. Mira, en realidad es un poco de todo. Lo que estamos viendo es mucha sífilis, que vos decís sífilis. Era hace muchos años, creo que, no sé, se escuchaba abuelos, bisabuelos, como algo terrible, y nosotros cada vez más lo vemos. De hecho, a cada paciente yo le pido para ver si tiene, porque lo estamos viendo y tiene que ver con la promiscuidad, con la infidelidad. Lo vemos en mujeres, lo vemos en hombres, lo vemos en muchísima gente. Y después lo que es HIV. Me pasó un caso de un chico que venía por manchas en la piel y buscándole y estudiándolo sin llegar a una respuesta, y el chico desesperado, y ya había consultado a varios médicos y intentando ayudarlo porque ya no sabíamos qué tenía, hasta que finalmente pidió un HIV, y era el HIV el que le estaba generando todo esto, un chico joven. Y sí, es cada vez más frecuente, pero tiene que ver con el inicio precoz de las relaciones sexuales, las múltiples parejas sexuales, porque ahora no saben ni cuántas. Entonces todo eso habla de que lógicamente va a avanzar las enfermedades de transmisión sexual, no se van a frenar, y no es falta de información, porque ellos supuestamente saben cómo prevenirlo, pero no se previene, porque al iniciar precozmente y al tener múltiples, no hay forma de prevenirlo. El avance es exponencial. El HPV, el virus del papiloma humano, que da el cáncer de cuello de útero, el 90 y pico % de la población está infectado. Entonces cada vez lo vemos más en el consultorio, lo que es también el embarazo adolescente, y bueno, todas esas patologías. Sí, también hablando de otras patologías, trastorno de pánico, todo lo que vimos, bueno, mucho durante la pandemia, lo que era el pánico, la depresión. Pero bueno, también lo lindo es que uno tiene la oportunidad de decirle, mira, yo te voy a ayudar como médica, pero también soy cristiana y me permitís hacer una oración por vos, poder darle una Biblia, o decirle que descargue la app para poder leer su Biblia y que empiece a leer la Biblia y que no esté pensando en todo el tiempo en el miedo y en las cosas que le dan temor. Entonces, bueno, la verdad es que es hermoso también poder atenderlos y darles esa parte, y que ellos lo ven y lo sienten, otra cosa. Incluso me pasó con una paciente que me dijo, doctora, me enteré que usted es cristiana, usted es cristiana, porque claro, a ellos el amor, la contención, el poder abrazarlos, incluso chicos que me llegaron HIV positivos para aplicarles inyectables y que nadie quería ni acercarse, y poder tratarlos con amor, por más que sean homosexuales, que sean pacientes infectados, porque nuestro deber es amarlos y poder mostrarles al Señor en esa. Así que es una bendición. Si yo te preguntaba justamente por eso, porque estamos hablando de que no es un lugar donde vos sabés qué clase de personas van a venir. Como para no dar un ejemplo muy general, digamos, en la cancha de Boca vos esperás que al club de Boca entren fanáticos de Boca o hinchas de Boca. Al club de River o cualquier club, vos sabés que van a entrenar, son socios, personas de ese club. Pero acá, en este caso, es un lugar donde, como hablaba yo al principio, que el Señor dice que los enfermos son los que necesitan, ¿no? Es un lugar donde van todos con una necesidad, no importa quién, pero ahí van, ¿no? Y de alguna manera termina siendo también un lugar de trabajo desde la fe, ¿no? Desde el acompañamiento, porque decime tu mirada, ¿no? Porque cuando vos ves a alguien,
lo ves con tu mirada de médica, pero también lo ves con tu mirada Sí. desde la fe, ¿no? Sí. Mirando Siempre. la pobreza espiritual. Sí, incluso mamás que vienen que tienen hijos internados en el Garrahan con leucemias y siempre y me cuentan quebrantadas porque ellas vienen con su problema de salud, que vos te estás dando cuenta que no es un problema de salud, que en realidad es por toda esa angustia, entonces por ahí dolores abdominales que no son dolores abdominales, que vienen de otro lado. Entonces, sí, antes de que se vayan le digo, mira, soy cristiana, ¿me permitís hacer una oración por vos? Y la abrazo y lloramos, bueno, llora la paciente, yo la abrazo, la contengo. ¿Te ha pasado mucho llorar con pacientes? Sí, me ha pasado de que yo veo que se quebrantan y uno puede ver la necesidad, el dolor, y abrazarlos. Y ellos ahí es cuando sí se descolocan, porque es de donde el médico no estaba tan lejano, ¿no? Es otro humano que te entiende y que entiende lo que estás pasando y que puede orar por vos. Y me pasó una paciente que tenía un problema, un tumor, un quiste, no me acuerdo si era un quiste, un tumor en un ovario, y bueno, yo también le dije, ¿querés que oremos? Hacemos una oración. Hice una oración. Después no la vi por un largo tiempo y cuando la vuelvo a ver me dice, doctora, es que yo ya me curé. Dice, usted oró por mí, yo ya estoy sana, ya está, no tengo nada, yo ya está, para mí yo ya estoy bien. Bueno, le digo, igual seguía haciéndote los controles, los estudios, pero bueno, para ella ya estaba como todo solucionado porque habíamos orado ese día en el consultorio. No me pasa siempre ni con todos los pacientes, sino son determinados pacientes en determinados momentos que entiendo que, bueno, lógicamente que ella excede lo que es la salud y bueno, siempre. Bien, estamos terminando de a poco, tenemos pocos minutos. Este es el programa de Pastor a Pastor, el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría. Estamos acompañándote todos los lunes, hoy con Eugenia Schatino, es médica, nos ha contado la historia de varias cosas, ¿no? De cómo ingresaste al ejército, cómo viajaste a la Antártida, cómo fuiste a Haití. Has viajado por varios lados, ¿no? Has ido por África, por Europa, Sí. En las provincias de Buenos Aires, de Argentina también. Sí. Has hecho muchas cosas, pero lo poco que comentaste y que queríamos rescatar hoy para terminar un poco con tu actividad actual, creo que es interesante y que creo necesario si alguno está pensando qué hacer de su vida, me dedico a la medicina o qué hacer. Es un gran desafío que desde jóvenes empiecen a emprender lo que el Señor tiene para tu vida. Leo algunos mensajes más. Marisol dice, una bendición conocer el testimonio de Eugenia, hermoso ver el amor del Señor en su vida, muchas gracias. Paula dice, la doctora Eugenia fue y es luz donde Dios, en los distintos campos misioneros donde Dios la puso. Junto a su esposo siembran muchas semillas que darán mucho fruto propio de un corazón generoso y rendido al Señor. Bien, Eugenia, estamos terminando, pero ¿querés en estos últimos minutos, tenés algo para decir o querés que te quedó algo o quieras comentar algo o saludar también? Sí, en realidad es que por ahí, como vos decías a los jóvenes, hacer lo que el Señor quiere que estudiemos, porque yo iba a ser abogada y creo que era más porque algo familiar y algo de que mi mamá había estudiado y no había terminado y tenía que ver con eso, y en realidad creo que hubiera sido frustrada, no sé cómo hubiera sido, no me veo ahora de otra forma que no hubiera sido médica. Era la menos indicada, estaba yendo para la facultad el primer día y mi papá me seguía diciendo, ¿estás segura? Pero en realidad sí era, y era que era la voluntad del Señor. Entonces, en realidad eso, que hagan lo que el Señor quiera, porque ahí sí, a mí todos los días, si bien, bueno, tengo 2 niños, un esposo, y cuando voy al consultorio me cuesta un poco dejar a los niños, pero cuando entro no podría haber sido otra cosa, y amo lo que hago y amo poder ayudar a esas personas en lo que hago, o sea, ayudándolos con algo desde lo médico o con una oración, con un abrazo, o escuchándolos. Entonces, que hagan lo que el Señor quiere que hagan, que sigan esa profesión, esa vocación. Así que bueno, y saludar a todos, el Señor los bendiga, a todos los que están conectados, mandando saludos. Bien, agradecemos a Eugenia por habernos visitado en este programa.
y los animamos para que puedan, sobre todo los pastores, los que están en el liderazgo, que este programa se llama De Pastor a Pastor. Yo soy pastor, Carlos Samuel Mancilla, siempre menciono mi nombre, pastor de la ciudad de Esteban Echeverría y representante de un equipo muy grande que está detrás mío. Yo simplemente estoy acá sentado, pero hay todo un equipo grande, un gran equipo de pastores. Y esto se llama De Pastor a Pastor porque la idea es que todos los que están escuchando ahí sean pastores y líderes, puedan recibir, ¿no?, muchas cosas de bendición para poder crecer, aunque sea un poquito en sus ministerios de lo que podemos brindarte en esta radio, pero desde la pastoral y desde el consejo, acércate, unite y vas a recibir grandes cosas también, y sobre todo establecer amistades en los equipos pastorales también para ser acompañados. Y como sabemos que esto también lo escuchan muchas personas, gracias por estar ahí y por recibir este mensaje que nos tocó en el día de hoy. Así que bueno, después pueden escucharlo si quieren en Facebook y reescuchar el programa y verlo nuevamente si te quedó pendiente algo. Así que bueno, te animamos a que avances hacia adelante. Vamos terminando, vamos a hacer una oración y como terminamos siempre con una oración, acompáñenme, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de tener bendiciones, tantas bendiciones espirituales de parte tuya, para crecer, Señor. Si hay algún joven, alguien que está emprendiendo su vida profesional, laboral o en sus estudios, Señor, guía a cada uno y que tengan un gran acompañamiento familiar, pastoral, desde sus iglesias, desde su entorno. Y si no tienen acompañamiento, Señor, que seas tú en ellos, Señor, guiándolos en todo para sus futuros y que puedan ser de impacto en el lugar que están para esta sociedad, de parte de la iglesia, en el lugar donde estén. Gracias, Padre, por este hermoso programa. Oramos por Eugenia, sigue capacitándola en todo, Padre. Gracias por este programa. Amén. Amén. Así que nos despedimos. Gracias, Eugenia. Un gusto. Gracias. Nos vemos la semana que viene a las 17 horas, el lunes a las 17 horas en 103.5 FM Mi Roca.